La revolución en una aristocracia ocurre por la concentración del poder de una minoría. Como podemos notar, las razones son muy parecidas a la oligarquía, pues una viene de la otra. Aristóteles ya ha mostrado su preferencia por la politeia, una constitución mixta y una forma de aristocracia que es, sin embargo, más democrática que oligárquica. Entonces, el peligro al que se enfrentan las aristocracias es que la élite se vuelve demasiado estrecha y solo unos pocos comparten los honores. Sin embargo, las revoluciones en las aristocracias o cualquier forma de gobierno ocurren con mayor frecuencia como resultado de que el régimen se aparta de los estándares de justicia. Los cambios en las aristocracias pasan desapercibidos porque su disolución es un proceso gradual. Además, el cambio puede ocurrir como resultado de fuerzas externas, particularmente vecinos poderosos con diferentes constituciones que imponen al Estado conquistado utilizando su fuerza superior. A continuación, Aristóteles presenta consejos prácticos sobre cómo estas tres constituciones, democracia, oligarquía y aristocracia, pueden evitar su disolución y establecer cierta estabilidad. En primer lugar, aconseja que los partidos gobernantes se aseguren de que se cumplan las leyes y de que no haya anarquía. En segundo lugar, en las aristocracias y oligarquías, los gobernantes deben evitar engañar a las masas y también no dejarse convencer por los sofismas de algunos ciudadanos, porque los hechos siempre serán más fuertes que el sofisma. Del mismo modo, es importante evitar las luchas internas dentro de la élite gobernante. Esto quiere decir que la permanencia de un gobierno no depende tanto de la constitución o de las leyes que ésta tenga, depende mucho más de la gestión que haga el gobernante. El gobernante es el único que puede cambiar la constitución y sus leyes en favor del pueblo. La constitución en sí misma no puede. Luego Aristóteles dirige su atención al tipo de ajustes prudentes que deben hacer continuamente a la Constitución para evitar que una parte del Estado se sienta alienada o que una parte se vuelva tan predominante que distorsione el equilibrio de la Constitución. Por ejemplo, para evitar una revolución en la que los cargos públicos se otorgan sobre la base de calificaciones de propiedad, se debe instalar un mecanismo que ajuste las evaluaciones de acuerdo con las condiciones económicas cambiantes que afectan a los ciudadanos. Otro punto que señala Aristóteles es que en todos los regímenes es importante protegerse contra cualquier persona que se vuelva demasiado poderosa en poco tiempo. De lo contrario, puede corromperse. De manera similar, hay que tener cuidado con una clase social que está en ascenso y trate de equilibrar su influencia dando poder a clases opuestas o a la clase media. Ahora, quienes ocupen un cargo no solo deben ser leales a la Constitución, sino que deben ser virtuosos y poseer las habilidades necesarias para gobernar. El extremismo, de cualquier forma, se aborda mejor mediante la promoción de un término medio. Es importante que la mayoría esté a favor de la Constitución, pero esto, a su vez, no debe volverse demasiado extremo. Esto significa incorporar elementos del régimen opuesto. Por ejemplo, si una democracia busca medidas democráticas, sin este tipo de compromiso, es probable que incite una reacción de los ricos, a menos que se preste cierta atención a sus intereses. Sin embargo, la influencia más importante que promueve la estabilidad es la educación, que debe asegurar que las personas se eduquen en los valores y el espíritu de la Constitución. Aún así, en algunas democracias, la gente está mal educada en el significado de la libertad, porque precisamente se les hace creer que significa hacer lo que quieres hacer, así que no debe considerarse como esclavitud vivir de acuerdo con la Constitución, sino como autoconservación. Después Aristóteles dirige su atención a los orígenes y causas de la caída de la monarquía. Literalmente, esto significa el gobierno de uno, por lo que abarca tanto la realeza como la tiranía. Aristóteles comienza describiendo la diferencia entre los dos.
La distinción clave es que mientras un tirano busca satisfacer sus propios intereses, un rey busca objetivos nobles. Estas diferencias permiten a Aristóteles aplicar mucho de lo que ya ha dicho sobre las no monarquías a las monarquías, en el sentido de que la realeza refleja la aristocracia en la medida en que ambas implican el gobierno de los mejores, dirigido a lograr beneficios para todos. Asimismo, los efectos más extremos y dañinos de la oligarquía y de la democracia se aplican igualmente a las tiranías. Luego explica las causas del derrocamiento de las monarquías y las tiranías, y las cuales son la ira, odio y miedo, el desprecio y finalmente la ambición y el afán de lucro. En otras palabras, con la excepción de la cuarta causa, los factores que conducen al derrocamiento de las monarquías están impulsados en gran medida por la animosidad personal. Esto es significativo y similar a las peores formas de oligarquía y democracia. Al igual que ellas, las tiranías pueden ser destruidas por fuerzas internas y externas, y las fuerzas internas son generalmente morales y psicológicas en forma de odio y animosidad hacia grupos e individuos significativos. Esto es lo que genera conflicto entre facciones. Los tiranos quieren que sus ciudadanos mantengan pensamientos modestos, desconfíen unos de otros y sean incapaces de la acción política. En cuanto a las fuerzas externas, las tiranías pueden ser destruidas por un régimen superior, mientras que en cambio las monarquías son más duraderas porque la población en general a menudo le gusta la figura principal. Por lo tanto, una realeza se destruye con mayor frecuencia a través de conflictos internos. En este punto, Aristóteles dirige su atención a lo que pueden hacer las monarquías y en particular las tiranías para preservarse y evitar la revolución. La distinción que establece entre los dos es que mientras las monarquías se basan en el consentimiento, las tiranías se basan y se mantienen a través de la fuerza. Así, mientras que las monarquías se preservan mejor limitando sus poderes y siguiendo una política de moderación, las tiranías se preservan mejor adoptando ciertas características de la realeza que al estar basadas en el consentimiento tienden a ser más estables. Aristóteles establece estos dos métodos, la fuerza y el cultivo del consentimiento, con cierto detalle. Entonces, la estrategia de la fuerza parte del supuesto de que los súbditos son necesariamente hostiles al monarca o tirano, por lo que es necesario dificultarles la conspiración contra él, reprimiéndolos, generando así desconfianza entre ellos e incapacitándolos. Ahora, para que una tiranía dure, la gente debe sentir asombro en lugar de miedo por su líder. Un tirano puede durar si se dedica recursos al bien común, por ejemplo, embelleciendo los espacios comunes y gastando fondos en nuevos edificios. Ahora, para que una monarquía dure, varias personas deben tener poder para que puedan monitorear las acciones de los demás. Un tirano no debe vincular su gobierno ni a los pobres ni a los ricos, sino que debe tratarlos por igual. Si los líderes consideran estos asuntos, tendrán una regla más duradera. Por lo tanto, en todos los asuntos la moderación es mejor, o al menos es mejor asegurarse de que la indulgencia no esté a la vista de los demás. También el gobernante debe cultivar la reputación de alguien que es profundamente respetuoso de la religión. Los hombres tienen menos miedo de ser tratados ilegalmente por una persona así y están menos dispuestos a conspirar contra alguien que cree que tiene a los dioses de su parte. Sin embargo, a pesar de estos consejos a los tiranos, Aristóteles completa este libro reconociendo que las tiranías y las oligarquías tienden a ser efímeras. También critica el relato de Platón en la República sobre la forma en que pueden cambiar las constituciones. Por ejemplo, en el libro 9 de la República nos habla de la tiranía, pero no menciona sobre las revoluciones en ella. Solo nos dice que la revolución ocurre porque nada puede ser permanente. Pero esto, si bien puede ser cierto, es un argumento muy simple. Hay otra crítica que concierne al orden de formas de gobierno, es decir, en qué orden ocurren.
Sócrates describe una especie de círculo vicioso en las formas de gobierno. Primero tenemos la timocracia, luego la oligarquía, después la democracia, luego la tiranía y vuelta a la timocracia siguiendo el mismo orden. Sin embargo, Aristóteles por su parte reclama que no siempre es así, pues no es posible que de una tiranía surja otra tiranía, más bien que de una tiranía puede surgir una oligarquía, como pasó con Antileón de Calcis, o en demagogia como la de Gelón de Siracusa, o en aristocracia como la de Carilao en Lacedemonia. La oligarquía también se puede transformar en tiranía, y Aristóteles menciona algunos ejemplos. Otro error de Sócrates es suponer que la oligarquía solo surge por la ambición de riquezas, porque como dijimos en libros anteriores, la oligarquía también sucede a causa de que los ricos no reconocen derechos igualitarios y necesitan desigualdad para prosperar. Como notamos, las causas del cambio son variadas y complejas de lo que explica Platón. No hay ninguna razón por la que deba haber un patrón repetitivo de cambio para los regímenes, y Platón no explica por qué el cambio debería afectar particularmente a lo que él describe como la mejor constitución más que cualquier otra.